Muy buenas tardes a todos. Son las 2:20 hora Bogotá, es decir, 3:20 hora Nueva York. En tan solo aproximadamente 40 minutos se va a cerrar la sesión en Estados Unidos. Sin embargo, tenemos los datos necesarios y complementarios para poder hacer nuestra sesión semanal de cierre del mercado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar qué fue lo que pasó a lo largo de la semana, qué noticias fueron importantes, qué hay que revisar acerca del calendario económico y cuál fue el consolidado del mercado a lo largo de esta semana, aprovechando que ya tenemos pues los suficientes datos robustos para hacer el cierre semanal. Inicialmente me gustaría comenzar con yendo del día de hoy hacia atrás. El día de hoy, bueno, para que tengan en cuenta, tuvimos unos datos interesantes, hicimos en cuanto a índices de PMI en general, en Europa y en Estados Unidos tuvimos datos importantes. En Europa, si vemos, si hacemos un zoom en cuanto a cada área de Europa, lo que notamos es que hay áreas, hay países, por ejemplo, muy fuertes económicamente con unos repuntes importantes en su PMI, por ejemplo, en Alemania, pero hay otros países que están un poco retrasados, como por ejemplo Francia. Sin embargo, en general, el ponderado nos dice que tanto la industria europea como el sector de servicios está bastante bien. De hecho, si se dan cuenta, bueno, el PMI tuvimos unos datos un poco en cuanto a la industria, un poco lentos en el semestre pasado, pero ya tenemos unos datos muy estables, inclusive superamos cuotas por encima del periodo prepandémico. Y para el sector de servicios, pues igual, tuvimos un leve repunte importante, probablemente correspondiente a un efecto base, luego tuvimos una caída importante en los niveles más bajos, aquí cercanos a entre los 35.000 y los 46.000, y perdón, entre los 35 y 46 puntos, pero después ya hemos estado, es una clara tendencia alcista, el último dato está en 60.04 contra el dato anterior de 58.03 y superando inclusive a las expectativas. Entonces, bastante positivo para Europa. Esto nos habla de unos muy buenos resultados en general, de un PIB que probablemente vaya a crecer muy bien durante este segundo semestre. Sin embargo, si nos vamos a Estados Unidos, si nos vamos a Estados Unidos, el resultado ya es un poco más contradictorio, es muy diferente a lo que observamos en Europa. Por ejemplo, por supuesto hay que hacer una aclaración, el PMI industrial se ubica en una cuota positiva, de hecho si observan es básicamente una tendencia alcista de parte de la industria en Estados Unidos. Sin embargo, lo que nos importa siempre va a ser revisar el PMI de servicios de los países desarrollados. ¿Por qué? Porque antiguamente las industrias eran las que mandaban en la economía de los países. Sin embargo, hoy en día todo es todo lo contrario. El sector de servicios es lo que más pesa, mientras que la industria está muchísimo más rezagada en cuanto a proporción del PIB. Entonces, a pesar de que la industria está repuntando, bastante positivo este dato, el PMI de servicios, que es el dato que en realidad le da un peso importante al crecimiento de Estados Unidos, está reduciéndose cada vez más. El último dato es de 59.8 contra el dato anterior de 64.04 y la perspectiva del mercado de que fuera ligeramente superior en 64.08. Eso no se cumplió y superamos y estamos por debajo de los niveles de 60 puntos, cada vez más acercándonos a niveles prepandémicos. Eso solamente nos deja un escenario. Pareciera que y es la hipótesis más probable, pareciera que Estados Unidos ya superó ese periodo de abundancia, de explosión económica, de recuperación económica, y lo que estamos viendo es un crecimiento en una menor medida durante este segundo semestre. Por supuesto, no es alarmante porque igual miren de dónde estamos bajando de 70 y claro, nos estamos ubicando en cuotas bajas muy rápidamente, pero igual estamos por encima de niveles prepandémicos. Entonces, esto solamente nos indica un poco de ralentización en el crecimiento económico de Estados Unidos, pero pues aún estamos en niveles, la verdad, bastante importantes, altos, y recordemos que por encima de 50 estamos hablando de expansión económica igualmente. Eh, Otro dato que se dio importante fue el día jueves, las solicitudes por beneficio de desempleo desde hace mucho tiempo, desde hace aproximadamente 3 o 4 semanas. Es la primera vez que se ubica por encima de los 400.000. Sin embargo, parece que hay una estabilización importante en este dato entre los 350.000 y los 450.000, un rango de 100.000 más o menos subsidios de solicitudes por beneficios de desempleo, que básicamente nos está indicando
que el mercado laboral se estaba estabilizando. Igual hay que seguirlo muy de frente a este dato, porque recordemos que van a haber unas modificaciones importantes en cuanto a las ayudas que se les dan a las personas pues por la pandemia, ayudas que son cheques básicamente directos que les llegan a las personas. El día miércoles no tuvimos unos datos muy importantes que resaltar, sin embargo, el día martes sí. Uno de los datos que más llama la atención es el índice de PPI, el índice de precios al productor para Alemania. Si se dan cuenta, y lo que sí es preocupante, es que se ubica en 8.5, estamos muy cerca de los niveles máximos que se observaban en 2008. Entonces hay que vigilar esto. Sin embargo, pues en el agregado la inflación no es muy alta para Europa. Ya vamos a hablar un poco más de ese mensaje que deja Christine Lagarde con su reunión en el día de ayer, el día de hoy, perdón. Y bueno, hay que hacerle seguimiento. Por supuesto, este índice de precios al productor tarde que temprano se va a ir a trasladar a los consumidores. Entonces, probablemente este índice lo que nos está indicando y lo que nos está previendo es que en Europa probablemente va a haber niveles inflacionarios mucho más altos en este segundo semestre, también acompañado de un mayor crecimiento, por supuesto. Antes de pasar a los índices accionarios, me gustaría hacer una pequeña reflexión respecto a los últimos mensajes de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Básicamente, digamos que el mensaje es de que pareciera como un juego de niños esto con los bancos centrales, pero la cosa es que ellos, a ver, desde hace más de 4 décadas, desde hace más de 40 años, llevan defendiendo la posición de que la inflación, el objetivo inflacionario es el 2%, pero siempre ubicándose por debajo del 2%. Ahora, a mitad de año, tenemos una inflación en un 1.9, muy cercano a ese 2%, y pues las últimas declaraciones de perdón, las últimas declaraciones del Banco Central Europeo fueron eh, que se va a modificar, que se va a, digamos que a cambiar ese rango objetivo de inflación. Y básicamente lo que pasa es que el mensaje el día de ayer y bueno, la última reunión fue bastante confusa respecto a qué es lo que quiere vender el Banco Central. Entonces el Banco Central dio un mensaje muy largo, un poco confuso, bastante confuso de hecho, en el que decía la presidenta: vamos a mantener una expectativa inflacionaria a largo plazo que se mantenga en una cuota del el 2%, superando este rango. Y si no se mantiene por encima de este rango, entonces no vale, pero si se mantiene por encima de este rango, entonces sí vale. Pero entonces, si se cumple todo en estos supuestos, que son varios supuestos, entonces ahí sí vamos a actuar. Entonces, el mensaje es demasiado enredado. Básicamente es como si les costara un poco tomar el mensaje de parte del banco, de la Fed de Estados Unidos, que es básicamente decir, bueno, pues el rango inflacionario se nos salió de las manos y aún así no vamos a actuar porque es un momento en el que la economía no puede actuar por sí sola y punto final. Entonces, es un poco enredado el mensaje de parte de Christine Lagarde, pero pues básicamente lo que está indicando es que aunque el rango de inflación o la inflación supere el 2% o que hayan índices de, por ejemplo, las materias primas con unos máximos históricos, aunque veamos unos índices inflacionarios altos o una propensión de que así sea, pues no va a existir alguna modificación. Entonces, bajo este escenario, pues no hay mucho que agregar. Lo que pasa es que el mensaje de la presidenta es un poco complicado, pero pues básicamente eso es lo que está indicando el Banco Central. Teniendo eso en cuenta, vamos a revisar cómo les fue a los índices accionarios y en general a todos los mercados esta semana, y principalmente índices accionarios en Estados Unidos, en América en general, fueron bastante positivos. eh, lo que es un poco gracioso porque la semana pasada comenzó desastrosa, o sea, caídas cercanas al 2% en un solo día para los principales índices en Estados Unidos, pero al final en general para toda la semana el ponderado fue positivo para las bolsas estadounidenses. El indicador mexicano un poco más plano y también el indicador brasileño, tal vez no reportando muchas pérdidas o ganancias, pero pues igual están ahí en una zona un poco mixta, no representan tampoco una mayor variación esta semana. Para el escenario Asia y Pacífico, además, si exceptuamos Australia, con una variación positiva del 1%, en general el escenario fue negativo para Asia y Pacífico. El Hong Kong Composite cae casi un 3%, una caída del 2.47%.
el cosplay y el japonés se ubican en casi que casi en un movimiento, digamos que en empate, ¿no? Ni un movimiento muy positivo ni muy negativo, entonces no se puede hablar mucho ahí. En Europa mayoritariamente positivo, nos fijamos que los índices de pronto más altos, más grandes, como por ejemplo el SP 500, el europeo 50, el Eurostock 50, el italiano, el francés, se ubican en unas cotas bastante positivas y aunque suene sorpresivo, el alemán, el DAX alemán no fue la gran sorpresa de esta semana. Sin embargo, otros indicadores un poco de países un poco menos importantes, como por ejemplo el suizo, el neozelandés, eh, el ruso, pues no presentaron mayores variaciones, pero en general un panorama positivo para la renta variable en Europa. Y si nos vamos a las materias primas, pues observamos que la agricultura en general le fue en un terreno mixto, podríamos hablar, mayoritariamente positivo desde mi opinión. El café, por supuesto, se lleva la muy buena apreciación esta semana con unas heladas pues en el clima, que básicamente lo que hacen es perder muchos cultivos y eso hace aumentar pues disminuir la oferta y con una demanda que cada vez comienza a estabilizarse y volver a los niveles anteriores, pues lo que tenemos es un precio del café realmente elevado. Todo esto en Brasil, lo que les estoy mencionando. El azúcar lo hizo muy bien, la cocoa y el algodón tal vez un poco más planos y el maíz perdón, el maíz y el algodón un poco más planos. Por otra parte, pues la soya sí cae bastantico, cercano al 3%. En metales preciosos, lo que tenemos es una caída del oro semanalmente y la plata también semanalmente. El platino una corrección realmente grande. El oro sigue sin actuar como se pensaría que debería actuar ante niveles inflacionarios. Usualmente el oro actúa bastante bien, pero no es lo que estamos viendo desde ya hace un tiempo. Entonces habrá que hacer un seguimiento a estos activos que, pues en tarde que temprano pueden vivir una reversión en su precio bastante importante. En energía, básicamente, el petróleo, aunque tuvo una volatilidad increíble esta semana, al final no cerró en un terreno muy exagerado, básicamente en un terreno plano. Eso sí, el gas se apreció realmente bien. El café y el gas se llevan las ganancias de esta semana para las materias primas. En el escenario de criptomonedas, si nos fijamos en la variación de 7 días, la variación semanal, lo que tenemos es un escenario mixto. Tenemos positivismo muy bueno para el Ethereum, que se aprecia un 5%, el Dogecoin se aprecia un 4,6%, pero tenemos escenarios un poco más negativos para Binance Coin y para Cardano, por ejemplo. Binance Coin cae un 8%. Sin embargo, las criptodivisas más importantes se están apreciando esta semana, entonces aunque hay un escenario un poco mixto, pues en general podríamos hablar que las criptomonedas comienzan a recuperar un poco de esas caídas impresionantes que vivieron a principios de semana y de las que ya vivieron, pues de las que ya están en precios igualmente mínimos. Eso es todo por esta semana. Este es un análisis de lo que sucedió esta semana. No me queda nada más que darle las gracias desde Finanzas Trading. Un saludo. Mi nombre es Johan León y nos vemos tan solo en unos pocos minutos en el cierre diario del mercado. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego.